Muy bien, perdón por la interrupción. Muy bien, vuelvo. Y entonces, retomando lo que veníamos desarrollando respecto de esta introducción de lo que es un texto digitalizado, un texto digital, lo que nosotros vamos a estar trabajando es sobre textos digitales, donde lo que ya tenemos es entonces una cadena de caracteres, ¿sí? Que pueden ser leídos por la computadora y por eso es que podemos hacer determinadas operaciones con ellos como copiar el texto, ¿sí? Resaltarlos, y en el caso de lo que vamos a estar haciendo, etiquetarlos, ¿sí? Agregar etiquetas. Existen muchos formatos de texto digital. Los mismos PDFs, ¿sí? Pueden ser textos digitalizados que se convierten en textos digitales. Se puede aplicar lo que se llama un reconocimiento óptico de caracteres, que lo que hace es reconocer las letras en la imagen digitalizada y convertirlo en un texto digital, o se puede generar directamente en un procesador de texto como puede ser Google Docs o Word. Pero cuando nosotros trabajemos sobre un texto digital, lo que necesitamos es que sea un texto en formato plano, que sea TXT. Porque cuando nosotros trabajamos sobre un texto hecho en un procesador, como les decía antes, como puede ser Word, lo que no estamos viendo es que todas las características de formato que el procesador le agrega al texto digital, lo que hacen es introducir una cantidad de etiquetas informáticas. Entonces, como nosotros vamos a estar trabajando a ese nivel, vamos a necesitar un texto que no tenga ninguna de estas intervenciones previas. Por eso vamos a trabajar con texto plano. Nosotros concretamente vamos a estar utilizando este estándar, que es el estándar de TEI, de la Text Encoding Initiative. Es una variante de lo que es el lenguaje XML, por sus siglas en inglés de Extensible Markup Language. A ver, quiero que me den un Que momento. puedes escucharlo conmigo Si si quieres. alguien puede cerrar el micrófono, por favor, en la sesión de Zoom, si no se genera ruido. Bueno, muy bien. Les decía entonces que nosotros vamos a estar usando este estándar, que es un lenguaje de marcado que lo que permite es identificar en el texto como lectores humanos determinadas características, que pueden ser características estructurales, como por ejemplo decir que algo es un párrafo o que algo es un título, o pueden ser características semánticas, como decir que tal fracción del texto es el nombre de un personaje o el nombre de un lugar, como veíamos, por ejemplo, en la edición que mostraba Jimena al comienzo del taller, la edición del laboratorio, donde uno al posar el cursor sobre los nombres de lugares o de personas, sucedían determinados comportamientos de la edición digital. Eso sucede gracias a que el texto, en primer lugar, fue etiquetado con este código TEI para indicarle a la computadora, bueno, este es el nombre de un personaje, este es el nombre de un lugar, esto es un párrafo. Todas esas características que nosotros como lectores humanos podemos identificar en el texto, al añadir la codificación con TEI, la hacemos legible también para la computadora. A continuación, yo había traído algunos ejemplos de lo que se puede hacer con los textos una vez que ya están anotados en TEI. Voy a mostrarlos rápidamente. El primero, de todas maneras, es muy similar a lo que veíamos antes en el ejemplo que nos dio Jimena. Les voy a pedir a la gente del Zoom que me confirmen que están viendo las ediciones digitales que yo estoy mostrando, que no se haya quedado la Sí, se pantalla ve bien. compartida. Perfecto, gracias. Bien, entonces, este es el ejemplo que mencionábamos recién, ¿no? Por ejemplo, se pueden etiquetar nombres de personas y de lugares y hacerlos reconocibles para después en una edición digital recuperarlos de esta manera. Pero también quería mostrarles otros ejemplos, otras cosas que se pueden hacer con la codificación de TEI. Por ejemplo, también se puede usar para el estudio de la poesía. Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, este es otro ejemplo de las ediciones digitales que se encuentran disponibles en la biblioteca del Laboratorio de Humanidades Digitales que dirige Jimena. Y en este caso esto se trata de una edición de poesía medieval, ¿sí? En gallego-portugués, en este caso poesía de cancionero.
Y aquí, digamos, el foco del proyecto tiene que ver con lo que son las características formales del verso. Por eso, cuando nosotros etiquetamos estos textos, en el tag lo que hicimos fue marcar las características que tienen que ver con la métrica, con la rima, y por ejemplo, si aquí presionamos este botón, se despliega toda esta información, ¿sí? Que ven estos metadatos sobre la métrica y la rima del texto, pero además, si yo paso el cursor sobre el final de verso, ven que se ilumina, se pone en negrita lo que es la rima, y en todos los versos, tanto del poema de la izquierda como el de la derecha, porque justamente en este proyecto un poco el objetivo era hacer comparaciones, ¿no? De cómo diferentes poemas dialogan entre sí, pueden ver que se encienden las rimas que comparten, ¿no? Ese mismo sonido. Vamos a ver otro ejemplo. No me voy a detener mucho en cada uno, esto es solo para hacer un rápido recorrido y darles una idea de qué es lo que se puede hacer después con el etiquetado T, que vamos a aprender en un ratito. Esto ya es una edición española de La Dama Boba, de Lope de Vega. Eh, sí. Aquí lo que tenemos, por ejemplo, es un texto que se conserva en diferentes versiones. Tenemos los manuscritos del autor, diferentes versiones impresas, y la idea de esta edición es que nosotros podamos compararlas entre sí. Tanto si queremos trabajar con lo que es el facsímil, es decir, con esta foto, ¿no? Del documento original. Esto es lo que antes, digamos, un documento digitalizado, ¿no? Ese sería el ejemplo, pero también esta edición nos permite trabajar con la transcripción, ¿no? Donde ya tenemos el texto digital. Luego de la introducción, ¿no? Tenemos aquí la obra y podemos en esta pantalla de lectura múltiple con varias columnas ir comparando entonces las diferentes versiones e iteraciones del texto a lo largo del tiempo. Vamos a ir con el último ejemplo que quería mostrarles. Esto es también de teatro español. En este caso, esto es una página que se dedica a recolectar ediciones digitales hechas de teatro de diferentes partes del mundo. Lee un minuto cargando. Y lo que me parece interesante mostrarles de esta edición digital, más allá de la edición de la obra en sí, donde se puede consultar el texto, es que agregan la posibilidad de visualizar el texto como una red de datos. A ver si la conexión ayuda y puedo mostrar la red. Esto sucede de maneras digitales. A veces cuanto más complejos los proyectos, más tecnología. Al tener también que uno no tiene una buena conexión a una banda super ya tarda más en cargar. Los proyectos del Laboratorio de Humanidades Digitales de Argentina están preparados para trabajar con muchas veces una banda menos robusta a la hora de tener una conexión. Entonces nosotros no tenemos un añadido de tecnologías tan complejas o capas tecnológicas que se necesitan recuperar, y por eso la visualización es más rápida. Tal vez visualmente no tienen la belleza del proyecto de la Dama Boba, en el que hay esas digitalizaciones mucho más grandes, ¿no? A la hora de visualizarlas, pero sí a la hora de cargar, ayuda a que cuando no hay una conexión muy rápida no suceda esto. Claro. Esto está muy bien. Bueno, acá sí, el proyecto de Dracora además es un proyecto enorme. El sitio contiene cantidades de obras y tiene diferentes formas de visualizarlas y de buscarlas, y todo eso implica grandes bases de datos, que es lo que ahora, evidentemente, la conexión en la cual todos estamos compartiendo y usando quizás no está para esto. Bueno, vamos a dejarlo esto mientras cargando, si luego puedo hago una vuelta y se los muestro. De todas maneras, era simplemente para ilustrar que una de las opciones de lo que podemos hacer con un texto etiquetado en TEI es visualizarlo como una red, en este caso como una red de personajes. Ah, muy bien. Justo cuando ya me estaba por vencido, lo podemos. Bueno, en este caso lo que estamos viendo es la vía sueño. Eh, Podemos ir al texto completo aquí en full text, ¿no? Y lo podemos descargar en diferentes formatos, pero como les decía,
Yo lo que les quería mostrar aquí, que me parece interesante, es esta forma de verlo como una red de personajes, donde lo que estamos viendo es cómo se configuran los diálogos, ¿no? Qué personajes hablan con qué personajes y con quiénes comparten escena. Y bueno, obviamente para alguien que está analizando el texto, es información obviamente valiosa y que permite esta idea de la visualización, ¿no? Ya yendo un poco más allá de lo que es solamente TEI, y hablando un poco más en general de lo que son las secciones digitales y la aproximación de las humanidades digitales, es este tipo de lecturas o aproximaciones alternativas a los textos que complementan lo que es la lectura tradicional, ¿no? Más humana, lo que hacen particulares a los métodos de las humanidades digitales. Muy bien, vamos a continuar entonces con lo que es nuestro tema concreto de hoy, que es el uso del estándar de Tate. ¿Por qué utilizar Tate? Bien, aquí tenemos una serie de ventajas que tiene este estándar. En primer lugar, Tate no es un programa, no es un software, no es una plataforma. Nosotros hoy vamos a usar un programa para escribir Tate, pero no es que es el único programa en el cual se puede utilizar. Tate es un lenguaje informático que ustedes pueden generar desde cualquier editor de código o incluso desde un programa para escribir texto plano, se pueden escribir archivos de Tate. Pasa que nosotros el programa que vamos a usar hoy, que yo les voy a pedir que descarguen y que utilicen, además de permitirnos escribir el archivo Tate, nos va a dar algunas funciones adicionales como comprobar si eso está cumpliendo las reglas que tiene que tener un archivo Tate, etc. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, lo importante entonces es que es independiente de cualquier software propietario. Por un lado, eso es importante porque si no tenemos los medios económicos para pagar una licencia, podemos siempre usarlo de manera gratuita, pero además es muy importante porque eso significa que no hay ninguna empresa propietaria que pueda discontinuar, ¿sí?, el programa y de pronto todo nuestro trabajo, todo el esfuerzo que nosotros pusimos en un proyecto, etiquetándolo en T, queda obsoleto. No, no sucede eso porque es un estándar que es independiente del programa que se use para escribirlo. Fue, como dice ahí, diseñado por y para la comunidad científica, que es la encargada en última instancia de promover y mejorar las guías de marcado. Esto es un proceso constante que se da dentro de lo que es el consorcio de la TEI. Cuando hablamos de TEI hay una cierta ambigüedad porque TEI es el nombre que tiene el estándar informático, el conjunto de etiquetas que se utiliza, pero es también el nombre que tiene el consorcio encargado de mantener este lenguaje informático y que tiene diferentes organismos, ¿no? La parte más técnica, la parte que se dedica a eh, la comunicación con la comunidad, la organización de congresos como el que se va a realizar en Buenos Aires este año, organizado por el consorcio de la TEI. Y es un consorcio que justamente está formado por gente que se dedica al estudio principalmente de disciplinas de ciencias sociales y de humanidades y que tiene la necesidad entonces de desarrollar determinadas características dentro de esta codificación TEI para trabajar con sus proyectos. Y en la medida que nuevos proyectos y nuevas necesidades se van haciendo evidentes en la comunidad científica, son los mismos miembros de esta comunidad las que van proponiendo modificaciones y expansiones del estándar, lo que hace que con el tiempo se vaya adaptando entonces a las necesidades de la comunidad. Voy a pedir, por favor, que está con el micrófono abierto en la sala de Zoom, si nos pueden cerrar, si no, no hacemos ruido. Por favor. Bueno, vamos a seguir entonces. Recuerdan que yo les dije que el estándar puede ir incorporando las sugerencias de los usuarios, ¿no? En la medida que se van evidenciando necesidades, etc. Este es un proceso que se va dando de manera lenta, pero además el estándar de TEI permite una personalización individual del estándar para cada proyecto. Es decir, el estándar de TEI, como vamos a ver ahora en un ratito, nos propone ciertas etiquetas para determinados fenómenos. Pero si nosotros quisiéramos trabajar con un texto que nos presenta un fenómeno que no está contemplado dentro del estándar de la TEI, existe la posibilidad de personalizar ese estándar y de crear
las etiquetas o las características que necesitamos específicamente para nuestro proyecto. Y por último, permite y facilita la reutilización del material. ¿Por qué? En primer lugar, por esto que les decía que no depende de un software específico, diferentes plataformas y diferentes softwares son capaces de leer y procesar archivos TEI. Y por otro lado, porque al ser un estándar que ya tiene muchísimos años en la comunidad científica y que es uno de los más aceptados y que más consenso tiene de uso dentro de lo que es las disciplinas de ciencias sociales y humanidades a nivel global, existen muchas herramientas que ya vienen diseñadas para incorporarlo y ser compatibles con el etiquetado TEI. Entonces, cuando uno genera una edición etiquetada con TEI, siguiendo los estándares de este Text Encoding Initiative, lo que se asegura es que eso va a resultar compatible con muchas herramientas y con diferentes proyectos que se están produciendo en diferentes partes. Vamos a seguir adelante. Entonces, vamos a empezar a ver un poco la parte técnica de cómo es etiquetar un texto con TEI. Para eso, lo primero que tenemos que tener en claro que TEI es una variante del lenguaje XML. Eso quiere decir que XML es una forma de etiquetado informático. Nosotros vamos a aprender las reglas para etiquetar XML, pero existen muchas formas de XML. De hecho, si ustedes abren un archivo de Office, por ejemplo, un archivo de Microsoft Word, no con Word, sino si lo abren como si fuera una carpeta, un directorio, ¿no? Con WinRAR o un programa similar, lo que van a encontrar es que dentro de ese archivo de Word hay archivos XML, ¿no? Es un tipo de lenguaje informático que hoy permite, por ejemplo, cuando nosotros podemos convertir un archivo de Word en PDF fácilmente, ¿sí? Ya sea desde Google Doc o utilizando el Word. Eso es porque debajo de ambos archivos lo que hay son etiquetas XML. Entonces, los programas que nos permiten para convertir de un formato a otro, en el fondo están traduciendo un tipo de XML en otro tipo de XML. Nosotros vamos a trabajar entonces con este dialecto, por así decir, de XML, que es la TEI. Pero, más allá del dialecto que utilicemos, hay una serie de reglas que tiene que tener cualquier archivo XML que tenemos que seguir para que el archivo pueda ser procesado luego por la computadora. Y cuando el archivo cumple todas esas reglas, es cuando se dice que está bien formado. Esto es importante porque cuando trabajemos en el programa vamos a tener un mensaje que nos va a decir tu archivo está bien formado o no está bien formado. Así que le tenemos que prestar mucha atención a esto. Vamos a ver entonces cuáles son las reglas concretas de este lenguaje XML. El elemento principal del lenguaje XML son las etiquetas. ¿Qué es una etiqueta? Entonces, bueno, acá en pantalla tienen un ejemplo. Lo que tenemos sería un título, el título del cuento con el que vamos a estar trabajando hoy, y pueden ver que al comienzo del título y al final del título tenemos dos etiquetas. Se les llama, siempre que tengan entre los signos de mayor y menor, ¿sí? El texto que tienen entre esos dos signos, el aspa de apertura o el aspa de cierre, como se les llama también. Eso es lo que se denomina una etiqueta. Y siempre en XML lo que vamos a tener es una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. En el caso del ejemplo que estamos viendo, sí, fíjense que la etiqueta de apertura tiene las aspas y el nombre del elemento, que en este caso el nombre es title, título, y la etiqueta de cierre es igual, solo que tiene esta barra inclinada, ¿sí? Al comienzo del nombre del elemento. Y todo lo que queda entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre va a ser marcado como un elemento título, ¿sí? Vamos a seguir entonces. Bueno, acá está reforzando, ¿no?, lo que decíamos recién. Cada etiqueta va a tener una apertura y un cierre. Hay una excepción, que son las etiquetas, lo que se llaman las milestone, que funcionan un poco como un atajo, como si fuera una apertura de apertura y de cierre al mismo tiempo.
Pero por ahora no nos vamos a complicar con eso, vamos a ver el tipo más normal de elemento, que es este de apertura y de cierre. Otra cosa que es importante que tengamos en cuenta cuando trabajamos en archivos XML es que estos archivos se estructuran mediante una estructura jerárquica. Es decir, que cuando nosotros marcamos con una etiqueta de apertura y otra de cierre un fragmento de texto, lo convertimos en un elemento, ese elemento a su vez puede contener más elementos. Acá pueden ver el ejemplo donde tenemos un párrafo, en este caso muy breve, ¿no? Bajo el notorio influjo de Chesterton, y dentro del párrafo tenemos un nombre. Un elemento puede contener a otro elemento. Pero es importante que cuando estamos anidando elementos unos adentro de los otros, tengamos bien presente dónde empieza y dónde termina uno. Acá tenemos para comparar, ¿no? Lo que sería la forma correcta. Aquí el elemento párrafo empieza y recién se va a cerrar luego de terminar de cerrar el elemento nombre, porque esto lo que me está diciendo es que el elemento nombre está contenido adentro del elemento párrafo. En cambio, en el ejemplo que está mal, si yo empiezo el elemento párrafo, abro el elemento nombre, cierro el elemento párrafo, lo que pasa es que el elemento nombre no está ni adentro ni afuera del párrafo. ¿Se entiende? Entonces, XML no puede establecer una estructura jerárquica, y como no puede establecer una lectura jerárquica, la computadora no puede leer el archivo y todo nos sale mal. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Vamos entonces a ahondar un poquito más. Además de los elementos, que es lo que venimos viendo hasta ahora, los elementos pueden tener atributos. Esto lo que nos permite es ir introduciendo cada vez más información. Por ejemplo, si yo estoy marcando nombres, ¿no? Como en el caso anterior, que yo marqué el nombre de Chesterton, puedo incluir un atributo que me diga si eso es un nombre de persona o un nombre de lugar. ¿Cómo se marcan los atributos? Bueno, acá, dentro de lo que sería la etiqueta de apertura, no en la de cierre, los atributos solo van en la etiqueta de apertura, al lado del nombre del elemento se deja un espacio y se pone el nombre del atributo. Luego un signo igual y sin introducir ningún espacio, entre comillas, el valor de ese atributo. Acá lo estamos viendo todo en negrita porque, bueno, es el formato que le da la presentación, pero van a ver que cuando vayamos al editor de código, el editor de código hay algo que hace que está bueno para trabajar con código, y es que le va a poner colores a los diferentes elementos. Las etiquetas, por ejemplo, van a estar en un color bordó, rojo, eso a veces varía según el tema de cada computadora. Pero bueno, se van marcando con diferentes colores, el atributo tiene su color, el valor del atributo tiene su color, entonces visualmente es más fácil distinguirlo. Pero más allá de los colores, sí, lo que importa en realidad es cómo se van encadenando estos caracteres, ¿no? Entonces, dentro de la etiqueta de apertura, un espacio luego del nombre del elemento, se pone el nombre del atributo, signo igual, valor entre comillas. De esa manera le agregamos un atributo a ese elemento. Algunas cosas para tener en cuenta, que son detalles, pero que pueden hacer también que el XML no esté bien formado. Hay que tener atención al uso de mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Porque cuando ponen los nombres de los elementos, si el nombre del elemento posee una mayúscula, como en el caso de Teijedah, no lo va a tomar de la misma manera si ustedes lo ponen en minúsculas, ¿sí? Los va a reconocer como dos elementos diferentes. Entonces, si por ejemplo la etiqueta de apertura tiene mayúscula y la de cierre no los va a reconocer como etiquetas que corresponden una a la otra y no va a reconocer la estructura. Así que tenemos que tener cuidado con las mayúsculas. Las mayúsculas en tape, cuando aparecen, aparecen siempre en estos casos, que es lo que se suele llamar el camel case, que es cuando se escriben dos palabras juntas. Como uno no puede poner espacios en el nombre de los elementos, está prohibidísimo, una manera de hacer visualmente reconocible las dos palabras es poner la segunda palabra en mayúscula, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo acá. Creo que es el único caso de mayúscula. Después no se suelen usar mayúsculas iniciales. Bueno, un poco lo que decía recién, si no se pueden introducir espacios que no sean el espacio entre el nombre
del elemento y el nombre del atributo en la etiqueta de apertura. Ese es el único espacio que podemos introducir, pero si no, adentro de las etiquetas no podemos introducir espacios. Y tampoco se recomienda usar caracteres especiales. Las tildes se pueden usar, ustedes en los valores del atributo pueden poner valores con tilde, pero la recomendación que se suele hacer es tratar de evitarlas, porque eso puede generar a veces problemas de compatibilidad en computadoras que no tienen instalados los caracteres especiales o en determinados programas pueden tener dificultades para recuperarlos. Así que es recomendable tratar de evitar todo tipo de caracteres especiales. Bien, lo que estuvimos viendo hasta ahora entonces son, como les decía antes, las reglas de XML, lo que cualquier archivo de XML tiene que seguir para poder estar bien formado, y que si no está bien formado no lo puede leer la computadora. Además de este concepto de lo bien formado, tenemos otro concepto que es importante en la evaluación, digamos, de un archivo XML, que es el concepto de que sea válido. ¿Qué significa que sea válido? Que sea válido significa que no solo cumple con las reglas generales de XML, sino que se ajusta a un esquema específico de TEI. Hoy en día, como estamos viendo, digamos, una primera introducción, no nos vamos a meter en el tema de esquemas y cómo se pueden cambiar y personalizar. Vamos a usar un esquema general que se llama TEI All, que básicamente tiene todos los elementos que permite la TEI, como un modelo completo de toda la TEI. Pero también se pueden armar esquemas más personalizados, ¿no? Donde se eligen determinadas subpartes de la TEI o donde se introducen elementos personalizados. Pero aún dentro de ese esquema general de la TEI hay una serie de etiquetas que están contempladas para usar y etiquetas que no. Y además hay una serie de etiquetas que pueden contener a otras etiquetas y etiquetas que no. Hay una estructura más o menos ya definida sobre cómo se puede etiquetar un texto. Si nosotros cumplimos, digamos, con las reglas de ese esquema, lo que vamos a tener es un archivo que además de estar bien formado, es válido. Y nosotros vamos a... La idea es que después del taller de hoy el archivo que ustedes etiquetan termine estando bien formado y sea válido. Muy bien, y para poder asegurarnos que el archivo esté bien formado y sea válido, vamos a trabajar con este programa que es el Visual Studio Code. Así que les voy a pedir, si no lo tienen instalado, que vayan a la página de Visual Studio Code. Yo ahora voy a copiar en el chat el enlace para que lo tengan a mano. Aquí, de paso, estoy viendo que me habían dejado una pregunta y me dicen que hay una similitud con HTML. Eh, la similitud con HTML es muy lógica porque justamente HTML es otra de las variantes de XML. O sea que está siguiendo todas las mismas reglas que veíamos para que el archivo esté bien formado. Son reglas que también se aplican a HTML. Y luego en el caso de las tildes, poner la etiqueta UTF. A ver, eso se puede hacer, pero no en el caso del valor de un atributo. Estás poniendo el valor de un atributo, estás trabajando dentro de una etiqueta. Por tanto, no podés poner una etiqueta dentro de una etiqueta. En realidad se puede trabajar con tildes. Si uno necesita incorporar las tildes como en los valores de los atributos, lo puede hacer. No es recomendable por un tema de compatibilidad, porque uno puede llegar a encontrar cierta dificultad si trabaja especialmente con equipos de países no hispanohablantes, pero no es que tampoco es una limitación técnica dura como si es el hecho de introducir espacios o otros signos especiales que sí no se pueden introducir de ninguna manera ni en los valores ni en los nombres de los elementos. Bueno, les voy a dar un momento para que vayan instalando el programa. Cualquier dificultad que tengan, avísenme por el chat que lo vamos resolviendo y lo que les voy a pedir es que a medida que ya lo vayan teniendo instalado y abierto en la compu, me vayan poniendo en el chat, que ya están, que ya lo tienen, así yo más o menos voy calculando cuando la mayoría ya estamos listos del trabajo.
Bueno, Bien, veo que ya lo empiezan a tener. Para quienes ya lo vayan teniendo, en un momento quiero pasarles en el chat sí, dejen. un archivo. Muy bien. Para los que ya vayan teniendo entonces el programa instalado, vayan descargando este archivo que les voy a dejar aquí en el chat. Ese archivo es un archivo XML que van a ver que está incompleto. Yo ahora igual lo voy a ir mostrando en la pantalla y vamos a ver bien qué tiene adentro. Pero bueno, es un archivo que les va a servir como ejemplo, pero que también está incompleto. Así que un poco nuestra misión del día de hoy va a ser seguir codificándolo y ver si al final del taller podemos convertir esto en un texto legible, aunque sea para darle una primera mirada a nuestro archivo que vamos a tener que revisar que sea, como les decía antes, que esté bien formado y que sea válido. Vamos, somos... Voy a dejar de compartir. Bueno, creo que ya... Sacar un poco más. Menos la mitad ya. 16. 16 participantes. Bueno, aquí ya algo de eso que todavía se está descargando bien. Perfecto. Si alguien tiene alguna dificultad, recuerda que me lo pueden preguntar, ¿sí?
Sí, estoy esperando que un par de personas más ya estén con el programa listo. Sí, sí, yo recién insistí. Si alguien tiene alguna dificultad que me avise. Bueno, en la medida que vayan teniendo instalado el programa y pudiendo abrir el archivo del ejercicio, hay una instalación más que vamos a tener que hacer antes de poder ponernos a trabajar ya de lleno. Me voy a volver a compartir mi pantalla. En este caso ya me voy a ir a lo que es mi instancia del Visual Studio Code y aquí tengo abierto entonces el mismo archivo que el primer truquito que les voy a enseñar antes que nada es que vieron que aparecen estos renglones eh, digamos que se van hacia el costado, ¿no? Y uno tiene que ir moviéndose así. Una forma fácil de visualizar eso de manera más cómoda y fácil es si hacen el atajo Alt-Z. Tengan Alt, toquen la Z y van a ver que eso corta los renglones de tal manera que los tengamos todos dentro de la pantalla. Eso también se puede hacer desde aquí de los comandos, pero bueno, con el atajo ese de Alt-Z es lo más fácil. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, tenemos que hacer una instalación más. Y es que a este programa, que es el Visual Studio Code, le vamos a instalar una extensión, ¿sí? Que se llama Scholarly XML. Ahora lo voy a escribir acá en el chat del Zoom. Ah, tengo que dejar de compartir para escribir en el chat. Tendría que haber junto. Scholarly XML. Vuelvo al viejo, así ahora les muestro dónde la tienen que buscar. Para instalar entonces el comando si es Alt Z. Eh, bien, les decía entonces, para instalar esta extensión vamos a ir, ¿vieron los iconitos que tienen acá al costado? ¿Sí? Donde se está moviendo mi cursor. Vamos a ir al último, que es el de extensiones, que tiene como estos cuadrados, este cubo Rubik. Vamos a hacer clic y fíjense que al hacer clic ahí se me abre esta pestaña y acá puedo, en este cuadro de texto que está acá arriba, buscar por nombre diferentes extensiones que diferentes desarrolladores crearon para este programa, para el Visual Studio Code. Y en este caso la que vamos a buscar entonces se llama Scholarly XML, que fíjense que si ustedes ponen Scholar ya enseguida les aparece acá, ¿sí? Esta de acá, Scholarly XML, van a hacer clic y en mi caso a mí no me está pidiendo que yo la instale porque yo ya la tengo instalada en mi computadora, yo ya instalé este extensión. Pero a ustedes, cuando les aparece la extensión acá en la pestaña esta, les debería aparecer un botoncito azul que dice install o instalar. Denle a ese botón y automáticamente va a empezar la instalación de la extensión. Estoy atento al chat, cualquier cosa que me digan si tienen alguna dificultad o si pueden hacerlo sin problema.
A mí me dice que la extensión está habilitada globalmente. Perfecto, es lo que te estoy diciendo que ya está instalada, ¿no? Ya está funcionando. Eh, ¿Cómo era esto? Para que yo me tengo. Ahí está. Sí. ¿Mejor? Sí. Así se. Muy bien. Bien. Bueno, a ver, ¿alguien me quiere poner algo? Alt Z funciona igual en Mac, no es Alt, ¿cómo es que se llama? También es con Z, pero es Command, Sí, ¿no? Command. El Command Z, no va. Creo que funciona con la Z también. Bien. Bueno, digamos que ya tienen instalado entonces el Scholarly XML. Hay un pasito más que tenemos que dar para que la extensión funcione bien y que quizás no a todos les pase, pero sí a la mayoría seguramente les debe aparecer este mensajito de acá arriba, esta línea azul, ¿no? Donde nos dice si confiamos en el directorio donde estamos abriendo los archivos. Estamos abriendo archivos de código informático. Si estos archivos tuvieran un código malintencionado, eso podría, digamos, afectar nuestra computadora. En este caso es un archivo que creé yo, si pueden estar tranquilos que no les va a generar ningún problema. Así que vamos a confiar, ¿sí?, en este entorno. Van a ir a Manage y acá en Manage les van a aparecer dos opciones: confiar o no confiar. Vamos a confiar. Trust, ¿sí? Piensen en inglés. Una vez que dejen el directorio marcado como un directorio confiable, ahí sí Scholarly XML va a empezar a hacer su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de Scholarly XML? ¿Para qué instalamos esto? Bueno, ahora empieza lo interesante. Si yo, por ejemplo, hago alguna modificación por aquí, yo creo que me debería aparecer, eh, no lo veo, porque, eh, ahí está. Bueno, estaba esperando que XML, Scholarly XML empezara a registrar el documento. Yo lo que hice ahora es una modificación, digamos que está mal, era como para que empezara a tomar, y ahora debería. Ay, qué extraño esto. Eh, no, no, pero esto funcionaba perfectamente hoy en la tarde. Ahí está, mira. Había que tener paciencia, yo ya me estaba asustando. No, simplemente estaba tardando un poco la extensión en leer el documento y procesarlo. Perfecto, ahora sí ya está funcionando como debe funcionar. Ahora sí te explico bien entonces qué es lo que está haciendo extensión. Fíjense que acá abajo apareció este mensaje que dice XML is not valid, no es válido. ¿Sí? ¿Se acuerdan que recién en la introducción más teórica yo estuve mencionando dos conceptos antes que eran el de válido y bien formado? Acá lo que me está diciendo entonces es que este documento está bien formado, pero no es válido. Y ya vamos a ver por qué. Yo se los adelanto, acá hay un montón de texto que debería estar etiquetado y no lo tenemos. Pero vamos a, primero antes de arreglarlo, vamos a romperlo un poco más. Vamos a hacer que no solo no sea válido, sino que tampoco esté bien formado. Recuerden que yo les dije que una de las reglas de XML es que toda etiqueta de apertura tiene que tener su correspondiente etiqueta de cierre. Si no, no funciona el procesamiento.
voy entonces a eliminar una etiqueta de cierre. Acá tengo una etiqueta de apertura, ¿no? Pero acá, todo lo que está adentro, entonces entre estas dos etiquetas, está contenido en este elemento. Pero ¿qué pasa entonces si yo elimino el cierre? Fíjense que el mensaje que antes era XML no es válido, ahora se convirtió en XML no está bien formado. It's not well formed. Entonces, lo que me está marcando es que justamente yo estoy violando alguna de las reglas de XML que vimos antes. En este caso, tengo una etiqueta de apertura sin etiqueta de cierre correspondiente. Y fíjense que además de lanzarnos esta advertencia de que algo no está bien en nuestro documento, otra ayuda que nos da esta extensión es que nos está señalando en qué sector del documento está el problema. Que fíjense que tengo este subrayado rojo acá, ¿no? Empieza este otro elemento. Y lo que me está diciendo, de hecho, si yo abro acá el mensaje de error en el extremo de abajo, ¿sí? Hago clic acá y veo el error que me está marcando, lo que me está diciendo es que esta etiqueta no puede estar acá. ¿Y por qué no puede estar acá? Porque si no quedaría adentro de este otro elemento, y este elemento no puede estar adentro de él. Necesito cerrar primero este para poder abrir el sitio. Entonces lo que voy a hacer es introducir la etiqueta de cierre nuevamente. Que es, recuerden, igual que la etiqueta de apertura, pero antes del nombre del elemento tiene la barrita. Fíjense que ahora el mensaje volvió a cambiar y nuevamente lo que me está marcando es que el XML no es válido. Decimos entonces que no es válido, ¿por qué? Bueno, también tengo acá un mensaje de error, me dice, el texto no está permitido aquí. A ver, aquí. Todo este texto no puede estar así solito. Tiene que estar contenido adentro de algún elemento. ¿Sí? Fíjense que acá yo ya marqué el primer párrafo. Este elemento que ven así con la P, este es el elemento de párrafo, la etiqueta de apertura la tenemos aquí, la etiqueta de cierre la tenemos aquí, y todo lo que está en el medio entonces de esas dos etiquetas es un párrafo. Lo que deberíamos hacer entonces con todo este texto que viene después es ir marcando los diferentes párrafos con esas mismas etiquetas. Y ahí vamos a tener un documento válido. Les paso dos funciones más que tiene el Scholarly XML, además de esta que ya les estuve comentando, que chequea que el documento esté bien formado y sea válido. Tenemos dos ayuditas que nos da esta extensión cuando las tenemos instaladas. La primera es que nos va a recomendar etiquetas. Si yo me pongo en un lugar del documento y escribo una hoja de apertura, como esta, fíjense que se despliega una lista de recomendaciones. Estén en el Zoom, porfa, confírmenme que están viendo la lista que se despliega, porque a veces la pantalla compartida del Zoom no muestra los desplegables y quiero estar seguro de que los están viendo. Sí, se ve. Buenísimo, gracias. Bien. Ahí lo que estamos viendo entonces son todas las recomendaciones que esta extensión nos está haciendo de etiquetas que yo podría poner en este sector del documento. ¿Sí? Y además, fíjense que tiene una pequeña descripción de la etiqueta, de para qué se usa, qué es lo que puedo marcar con esa etiqueta. Que bueno, está en inglés, porque este es un estándar que se creó en universidades de Norteamérica y de Europa, y principalmente está pensado para el trabajo en inglés, y hay mucho contenido, digamos, que todavía no está traducido. Bueno, es parte de lo que estamos haciendo, empezar a traducir estos materiales. Mientras tanto, tenemos estas sugerencias en inglés que me pueden servir cuando no sé qué etiqueta puedo poner o cómo se puede marcar determinada cosa. Pueden ser a veces muy útiles para buscar opciones. Y la otra función, que es muy útil, que yo la uso todo el tiempo y que la verdad que se las recomiendo cuando estén haciendo sus propios documentos de TEI, porque además de ahorrar trabajo, evita errores. Es una herramienta que tiende a evitar errores. ¿Qué es entonces? Es el atajo Control E. Supongo que para Mac también va a funcionar, como les decía antes, con el Command E.
Y si marco acá, por ejemplo, un párrafo, lo quiero marcar como un párrafo, yo puedo hacer control E, y fíjense que ahí se abre este cuadrito de texto. En este cuadrito de texto lo que tengo que poner es el nombre del elemento. El nombre del elemento párrafo es P. No pongo una P. Le doy Enter y automáticamente lo que hace Scholarly XML es poner la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Prueben a hacerlo. Eso, vayan replicando lo que yo estoy mostrando en la pantalla, vayan replicándolo ustedes así ya se van acostumbrando. Si yo hago este mismo proceso con cada párrafo, marco como párrafo, agarro este, lo marco como párrafo. Sí, sí, no, solamente este párrafo. Control E. ¿Ves? Mira, aquí ya se ve. Ponerle. Muy bien. Y este es el último. Fíjense que ahora, cuando todo el texto está contenido en párrafos, debería tener un cambio del mensaje. Que efectivamente, si se fijan acá abajo, donde antes me decía que el XML no era válido, ahora sí tengo el mensaje de que el XML es válido. Porque ya encerré cada uno de los párrafos dentro de estas etiquetas de párrafo. ¿Sí? Este documento entonces ya cumple con las leyes de XML porque está bien formado, pero también cumple con lo que serían las directivas del esquema de TEI que estamos utilizando. ¿Sí? Vayan probándolo, vayan marcando esos párrafos como para ir acostumbrándose comando. Miren, a ver, esto, yo sugiero usar el comando porque el comando lo que hace es introducir la etiqueta de apertura y la de cierre, entonces nunca nos olvidamos de cerrar algún elemento, pero obviamente que también se puede hacer perfectamente a mano, ¿no? Si yo borro estas y las quiero escribir, puedo perfectamente copiarlas, ¿sí? La apertura, las para de cierre, y lo mismo acá, y es lo mismo, o puedo, si no, copiar y pegar, ¿no? Copiar etiqueta de apertura y pegarla donde tiene que ir. Pero bueno, siempre con este proceso de escribir a mano, de copiar y pegar, estamos un poco duplicando el trabajo, porque tenemos que hacer la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Con el atajo de control E, lo que tiene bueno es que con un solo golpe, por así decir, metemos las dos etiquetas, la apertura y la de cierre. Me dicen que sí funciona en Mac, pero el de Z no. Bueno, para hacer lo que hacemos con el atajo de control Z, también pueden ir acá a View y activar el Word Wrap. Es lo mismo. De hecho, quizás si abrís este menú, la Mac por ahí hasta te indica cuál es el atajo. Pero si no, no hace falta usar el atajo, pasa acá a View y elegiste esta opción de Word Wrap y con esto ya también se van a cortar los. Sí, porque si no es muy cómodo, la verdad, cuando los renglones se extienden hacia los costados, es muy difícil para otro. Option Z. Ah, bueno, muy bien. Gracias ahí por la aclaración. Bueno, si alguien tiene alguna dificultad en esta primera aproximación a poner los párrafos, obviamente me van comentando, pueden abrir el micrófono, escribirme en el chat. Si no, yo mientras voy a ir siguiendo explicando un poquito, vamos a ver un poco más, así marcamos algunas citas además del párrafo, pero básicamente esta es la dinámica de lo que vamos a ir haciendo. Me dicen que funciona bien, perfecto, muy bien. Bueno, vamos a mirar un poco el archivo que tenemos, ¿sí? Ahora vamos, después seguimos marcando, ahora les pido que miremos un poco lo que ya tienen en el archivo que yo les mando. Acá lo que tenemos es un archivo TEI, ¿sí? Todo documento TEI tiene dos partes principales.
Vamos a dividir un poco, voy a minimizar lo que serían las dos partes principales. Ah, porque no está indent. Así, perfecto. Es lo que queríamos. Y visualmente no tenemos tanto ruido y podemos primero visualizar lo que es la estructura genética. Las primeras dos líneas de código, ¿sí? Esta es la primera, esta es la segunda. Fíjense que al costado VS Code las va numerando las líneas de código. Son instrucciones informáticas. Estas son etiquetas que están hechas para que la lea la computadora propiamente. Y son iguales o prácticamente iguales en todos los documentos TEI. Por eso no es la idea que ustedes se pongan a editar estas dos primeras líneas, sino que en principio si tienen que armar un nuevo archivo TEI pueden copiar y pegar directamente este mismo modelo y utilizarlo. En la primera línea lo que estamos diciendo es que el archivo es un XML y se pone el tipo de codificación de las letras que se va a utilizar. Esto es siempre igual. La segunda línea puede variar un poco más porque acá lo que estamos diciendo es el modelo de XML que estamos usando. Y la primera línea dice, esto es un documento de XML. La segunda línea dice, bueno, dentro del mundo XML, el modelo que estamos usando es este. Y acá es donde asociamos un esquema de TEI, que en este caso es esta dirección que ven acá, esta URL, ¿sí? Es, digamos, la dirección pública para apuntar a uno de los esquemas de TEI que proporciona el consorcio TEI, que es el que tiene la totalidad de todos los elementos. Pero bueno, vamos a pasar a lo que es ya el documento TEI más sencillo. Hay una etiqueta principal que es la etiqueta TEI, que es esta de acá, lo que se llama el elemento raíz, que tiene que contener a todo el resto del documento. Por eso van a ver que la etiqueta de cierre del elemento TEI es lo último. Con eso se cierra. Y dentro de ese elemento TEI tenemos, como les decía antes, dos secciones principales. Son la sección del encabezado y la sección del texto. Vamos entonces ahora a abrir y a ver un poco qué es lo que tenemos dentro de cada uno. En la sección del encabezado, lo que tenemos son los metadatos, ¿sí? Sobre el texto que estamos codificando. En este caso tenemos lo que es la declaración del título, donde tenemos el título en sí. El título de este cuento es Tema del traidor y del héroe. Y yo, por ejemplo, agregué aquí quién es el autor, ¿sí? Que es de Jorge Luis Borges. Aquí se podrían agregar más elementos y más información, hay encabezados con muchísima información, eso depende de los proyectos y de las necesidades de cada edición. En este caso lo que estamos viendo es un encabezado mínimo, ¿sí? Con la información básica. El siguiente elemento, que se llama Publication Statement, habla de la publicación digital. En este caso lo único que decimos es que si nosotros quisiéramos poner este archivo a disposición del público, lo hacemos con una licencia Creative Commons. ¿Eh? Esto podría ser de otra manera, esto es simplemente una buena práctica de humanidades digitales, utilizar este tipo de licencias abiertas. Y por último tenemos el elemento Source Description, o sea, descripción de la fuente, donde lo que estamos diciendo es de dónde tomamos este texto, el cual nosotros estamos haciendo la edición digital. En este caso proviene del libro Ficciones de 1944. Y podría agregar mucha más información, como decir de qué edición, ¿no? De qué editorial, etc. Bien, el encabezado es obligatorio, todo documento TEI tiene que tener su encabezado, y estos tres elementos, title, statement, publication, statement y source description, son los tres elementos obligatorios de todo encabezado. Todo elemento TEI, perdón, no todo elemento TEI, todo documento TEI tiene que tener estas tres secciones en su encabezado para que sea válido. Van a ver que si yo intento remover una, inmediatamente Scholarly XML me va a decir que el documento no es válido sin esa sección, ¿sí? Muy bien. Esta parte entonces no vamos a hacer modificaciones. Vamos a ir al texto ahora, al texto en sí. Y acá tenemos el texto completo del cuento Tema del traidor y el héroe.
Los primeros dos párrafos son los párrafos que yo ya marqué, y ahí verán que además de los párrafos, que es lo que ya veníamos marcando, yo utilicé un elemento extra que es el elemento name, ¿sí? El elemento para marcar nombres. Y lo usé para marcar los nombres de lugares como Polonia o Irlanda, y para marcar los nombres de personas, como pueden ser Ryan o Fergus Kilpatrick. Y para distinguir justamente estos dos tipos de nombres, lo que hice es agregarle a ese elemento name un atributo, que es el atributo type, ¿sí? El atributo de tipo, y ahí luego en el valor pongo el tipo de nombre, si es un nombre de persona o un nombre de lugar. Para saber qué atributo yo le puedo poner a un determinado elemento, puedo usar también la función predictiva del Scholarly XML. Es decir, que si yo me poso dentro de una etiqueta de apertura, acá justo antes del aspa de cierre, e introduzco un espacio, automáticamente Scholarly XML me va a recomendar cuáles son los atributos que yo le puedo poner a ese elemento. Como verán, son muchos, pero bueno, después uno tiene que ver qué es lo que le sirve, qué es lo que quiere usar. Por ejemplo, si uno está transcribiendo un texto que viene de un manuscrito, ¿no? Donde quizás en el manuscrito hay diferentes copistas y uno copió una parte y uno copió otra parte, yo podría ponerle a cada párrafo el atributo mano, indicar, esta es la mano número 1, esta es la mano número 2, ¿no? Como, este es el primer copista, este es el segundo copista. Podría numerar los párrafos y ponerle un atributo de número. Tengo muchísimas posibilidades. Ahora entonces lo que les propongo como ejercicio para que vayan familiarizándose con TEI y probando el VS Code y el Scholarly XML es que continúen este ejercicio que hice yo de marcar los nombres, ¿sí? Agregarles el atributo type y poner en el valor si son lugares o personas con el resto del texto del cuento de Borges, o por lo menos hasta donde lleguemos, ¿no? Pero vamos a hacer un poquito, no sé si lo terminaremos, pero bueno, los dejo que trabajen un poco, que lo vayan probando, y obviamente si tienen alguna duda o alguna dificultad, no tienen más que preguntarme, si abren el micrófono o me escriben por el chat y lo vamos viendo. Un pequeño truquito que voy a mostrar también. Pónganle que yo acá quiero marcar a Kilpatrick, ¿no? Es el primer nombre que me aparece. Bueno, uso el atajo control E, pongo el nombre del elemento, en este caso el elemento es name, ¿sí? Ya tengo etiqueta de apertura y de cierre. Y si me voy acá a la etiqueta de apertura y pongo el espacio, ven que aparecen las recomendaciones, lo que les mostraba antes. Pero si yo empiezo a tipear el nombre del atributo que quiero poner, las recomendaciones se van limitando a las que coinciden con esas letras. Fíjense que si yo ya pongo las dos primeras letras, ya me sugiere el type. Le pongo enter, me termina de escribir el atributo y además me introduce el igual y las dos comillas. Y me pone encima del cursor en el medio de las dos comillas. O sea que ahora yo ya solo tengo que completar el valor y listo. En este caso es una persona. Y de esa manera, creo que es la manera más rápida de ir marcando e ir introduciendo atributos. Que bueno, cuando tenemos que hacer en cantidad, parece que no, pero se facilita. Y otro truco más que les voy a mostrar, que si ustedes hacen control H, van a ver que se abren las opciones de buscar y reemplazar. Vieron que Kilpatrick es un personaje protagonista y aparece muchísimo. Entonces, si yo quisiera marcar todas las instancias en las que aparece, todas juntas, podría pedirle que me busque a Kilpatrick y que lo reemplace por el nombre ya etiquetado, ¿no? Me voy acá, que ya lo hice, le pongo acá reemplazar y le digo, reemplazame todos los Kilpatrick por la forma ya etiquetada de Kilpatrick. Y le digo que lo haga en todo el documento. Y ahí me voy a ahorrar
un poco de trabajo, porque van a ver que todas las apariciones que aparecen acá después están, pero claro, no hay bien que por mar no venga, también me va a generar algunos problemas. Por ejemplo, yo acá ya lo había marcado, o sea que se me duplicó la marca. Hay que revisar y sacar. Pasa acá tengo otro problema. A veces aparece el apellido Kilpatrick, pero a veces también el cuento lo denomina como Fergus Kilpatrick. Entonces ahí me tengo que fijar de no estar eh, reproduciendo marcas innecesariamente. Y esto básicamente se los quería mostrar para introducir un pequeño concepto, que es la idea del marcado automático. Hoy en día está muy en boga y es una de las cosas que más se está desarrollando dentro de la comunidad. Hay diferentes formas de marcado automático. Pero siempre los marcados automáticos, si bien nos pueden llegar a ahorrar trabajo y en algunos casos son muy útiles, siempre tienen este problema, que en última instancia siempre necesitan, por lo menos todavía, de la supervisión humana, porque lo que estamos marcando son fenómenos muy particulares. ¿Qué es un nombre? ¿Qué no es? O sea, ¿cómo se identifica? Hay cosas que la computadora las puede identificar solas y hay cosas que realmente necesitan todavía de la supervisión de la lectura humana. Y justamente lo que nos permite hacer TEI es con esa granularidad y esa precisión que tiene la lectura humana al introducir todas estas etiquetas, permitirle a la computadora también aprender de, de lo que nosotros le vamos introduciendo al texto. El comando para buscar y reemplazar es Control H. Perfecto. Acá alguien me escribió en la pantalla. Eh, Bueno, obviamente si están teniendo alguna dificultad para introducir las etiquetas, avísenme si tienen alguna duda. Nosotros acá estamos haciendo el marcado muy simple, ¿no? Solo de algunos elementos, lo que son los párrafos, lo que son los nombres de personas, de lugares, pero hay un montón de cosas que se podrían estar marcando, ¿no? Nosotros estamos haciendo marcados sencillos. Control H, sí, para buscar y reemplazar, exactamente. Sí, al principio hay más lugares, después hay más personas. Elegí este cuento porque, bueno, tiene una gran cantidad de nombres. Como les decía, la idea es familiarizarnos con el etiquetado, un poco tomar de la cancha comandos, pero bueno, un poco se fue por terminarlo sí o sí hoy. Solamente la idea es ver cómo funciona. Practicar un poquito, pero después, antes de terminar, quiero que hagamos un pasito más. Después de un rato, vamos a ver otra cosa. Siempre recuerden a medida que van haciendo etiquetas de prestar atención a este mensajito que aparece abajo. Fíjense que se mantenga siendo válido. Si cambia y se pone o que no es válido o que no está bien formado, es que hubo algún error y tenemos algo que corregir. También.
También hay que pensar si van a usar esto de buscar y reemplazar diferentes estrategias. Por ejemplo, pero acá veo que varios, cuando reemplacé todos los Kilpatrick por la versión etiquetada, me quedó en un caso que estaba el nombre fuera de la etiqueta. Yo quiero meter el nombre de la etiqueta. Otra cosa que puedo hacer es también eh, buscar esto y reemplazarlo la versión en la cual el nombre de etiqueta. Para el reemplazo y ahí me lo corrí. Quedaban dos, no me ahorré demasiado trabajo, pero bueno, eh, trabajando con un corpus enorme puede ser un... ¿Quieres hacer un control H? Dale. Vamos a hacer otro ejemplo de cómo es esto de buscar y reemplazar. Vamos con algún nombre que aparezca bastante. Eh, Vamos a buscar, por ejemplo, a Nolan, que sé que aparece, o Ryan. Acá Ryan, que es otro de los protagonistas del cuento. Si yo lo selecciono, pueden ver rápidamente que aparece en varias partes, ¿sí? Quiero marcarlos todos juntos. Vamos de vuelta. Me copio un nombre, control H, ya tengo entonces el espacio para buscar y con qué lo quiero reemplazar. Voy a buscar Ryan y lo voy a reemplazar con una versión etiquetada, en la que tengo la etiqueta de apertura, la etiqueta de cierre, con el atributo, todo ya puesto, y que adentro diga Ryan. Y me dice que tengo 7 ocurrencias de eso que estoy buscando, que voy a reemplazar 7. Yo pude ir reemplazando una por una con este botoncito chiquito de acá, que dice ahí puedo ir instancia por instancia, agregando, que está bueno si quiero como ir chiqueando, pero si quiero reemplazar todas juntas, puedo elegir este otro botoncito de acá al costado, reemplazar todo, replace all, que si le hacen un clic ya automáticamente va a cambiar todos los Ryan por Ryan etiquetado. Yo ya los había marcado primero y después puse acá todos de vuelta, tengo el problema de la repetición. También puedo buscar los que son repetición y que me los cambie a versión común. Y ahí ya me soluciona el problema. Vamos a hacerlo de vuelta. A ver, otro personaje que aparece mucho es Nolan. Lo voy a buscar a él. Vamos a buscar a Nolan. Sí. Y de vuelta, ¿no? Yo al buscarlo, me lo marca en el texto. Y acá lo que tengo que hacer es copiarme. Uno que ya esté bien marcado, ¿no? Por ejemplo, acá este ya lo tengo marcado. Me lo copio acá abajo. Reemplazo el nombre por el nombre que yo estoy queriendo marcar acá, Nolan. Nolan. Y puedo, como les decía, ir reemplazando uno por uno, reemplazar todos juntos. Acá lo que voy a hacer es reemplazar todos juntos. Replace all. Y automáticamente, fíjense que, ¿no? Me lo marco acá, me lo marco acá, me lo marco acá. ¿Sí? En diferentes partes tenemos la misma etiqueta que se fue reproduciendo. Pero bueno, como les digo, ¿no? Esto después hay que revisarlo un poco, porque en algún lado, como en este, ya no se lo nombra como Nolan solo, sino que me dicen que es James Nolan. Entonces, yo quiero que el James también quede dentro del nombre, no solo el Nolan. Puedo corregir este y seguir buscando en el texto si tengo otro, o puedo tratar de corregirlos todos juntos. Y le digo, encontrás alguno donde el James quede afuera, como está acá, reemplázamelo por una versión donde el James quede adentro. Me lo reemplaza. En este caso era una sola, pero bueno, podría haber habido más. De esta manera yo ya me aseguro que reemplacé todas.
Bueno, ¿cómo vamos por acá en el Zoom? ¿Todos pudieron hacer el ejercicio sin problemas? ¿Les está funcionando bien el comando para introducir las etiquetas? ¿Tienen alguna duda que quieran que despejemos ya ir pasando lo que es el último paso? Voy a chequear el escribió en el chat. Bien, bueno, perfecto. Bien. Veo que en general va todo. Acá en el salón, ¿cómo vamos? ¿Está saliendo? Sí. Sí, cuando van a ver ese complicado. Y, respondiendo a lo que me escribe acá Miguel Ángel, en Mac con Command F se puede buscar. También en Windows con Control F también se puede buscar. La diferencia es que con Control F solo busca y con Control H te da la opción de buscar y reemplazar. Me pregunta Tamara si uno se equivoca, si hay alguna herramienta que permite volver y deshacer lo hecho. Sí, con el atajo de Control Z podés deshacer y si no, tenés la opción de ingresar sin el atajo. Voy a volver a mostrarles. Acá en Edit tienen la opción de Undo, ¿sí? De deshacer. No sé si tienen alguna bacana y quieren volver para atrás, siempre se puede con deshacer. Y si están en Windows, el comando Control Z, imagino que en Mac es Command Z. Muy bien. Claro. Bien. Este, Sí, todavía tenemos que ver bien por qué medio, pero sí, la grabación se va a subir. De todas maneras, también hay una versión un poco más resumida de este curso que también va a quedar disponible de forma abierta y gratuita, donde van a estar las diapositivas que estuvimos viendo y va a haber una versión un poco más resumida de esto mismo que expliqué, pero donde también está explicado. Y sí, también estamos grabando la sesión de hoy que bueno, luego por las redes anunciaremos a dónde la vamos. Bueno, si les parece bien, más allá de que seguramente no hayan terminado de etiquetar todo el documento, antes de terminar con el taller de hoy, yo quería mostrarles un pasito más, que es la visualización de este documento etiquetado con tape, una primera visualización muy preliminar, digamos, nada tan elaborado como las ediciones digitales que estábamos viendo al principio, pero que ya nos permiten tener un primer vistazo de cómo sería este texto si lo presentara como un HTML, ¿no? Casi como un sitio. Para eso vamos a instalar otra extensión. Así que les voy a pedir que volvamos a la pestaña esta, ¿sí? La misma donde instalamos el Scholarly, y vamos a abrir entonces la pestaña de extensiones. Y ahora la que les voy a pedir que busquen acá se llama Tape Publisher. Si ustedes ponen Tape Pub, ya enseguida, fíjense que se las recomienda. De vuelta, a mí no me aparece el botoncito azul de instalar porque ya la tengo instalada, pero si ustedes no la tienen instalada, les va a aparecer el botoncito azul. Denle clic e instálensela. Voy a dar un minutito para que la vayan instalando. Y una vez que la hayan podido instalar,
Igual ahora espero. Una vez que la hayan podido instalar, lo que van a ver es que les aparece un nuevo icono acá en la barra lateral y un nuevo icono también en la barra superior. ¿Sí? Son los iconos de la extensión Tape Publisher, van a ver que les aparecen acá y acá. Estos dos iconos son para dos herramientas diferentes que nos da la extensión. Nosotros vamos a usar la herramienta que está en la barra superior, el que está acá, del lado derecho. El otro, solamente para que sepan, es un explorador de entidades. ¿Esto qué significa? Que yo puedo buscar en el texto entidades, es decir, nombres de instituciones, de personas o de lugares, y que la extensión los etiquete o los identifique automáticamente. Lo que pasa es que es una extensión alemana, está más pensada para trabajar en alemán y en inglés, y en textos en español no suele funcionar del todo bien. Pero no es eso lo que me interesaba ahora de todas maneras, sino que es la otra función que nos da la extensión esta de Tape Publisher, que es la que tienen acá arriba a la derecha. Voy a hacer clic. No se pudo instalar la extensión o tiene alguna dificultad para usarla, me avisas. Estamos siguiendo. Y si hago clic acá, fíjense que se abre. Perdón, hice clic, vamos de vuelta. Ahí está. Se abre un cuadro de texto y me va a elegir cuál de estas ODD yo quiero usar. ¿Qué es una ODD? Una ODD es, para decirlo en términos un poco simples, ¿no? Después, si les interesa el tema, ya se pueden internar y estudiar un poco más. Pero básicamente es como una hoja de estilo que va a introducir determinadas indicaciones de cómo ciertos elementos TEI se tienen que visualizar en una previsualización. Nosotros, como no tenemos una hoja de estilo específicamente hecha para las etiquetas que nosotros usamos, por ahí no vamos a ver demasiadas funciones ni nada demasiado llamativo, pero por lo menos vamos a ver que nos lea los párrafos y nos estructura un poquito el texto. Vamos a elegir una de estas. eh, Vamos a elegir una cualquiera. Si quieren pueden elegir la misma que yo, si pueden elegir una diferente. Cerrás y lo volvés a abrir por el estado. Algunos no habían terminado de... ¿Vamos de vuelta? Dale. Ok. Muy bien. Tienen instalada ya toda la extensión, ¿no? Bien. Entonces, Todavía no tengo. Ahora. Pero fíjate ahora lo que va a hacer Gabriel, donde va a hacer clic para que... esperen que voy a correr esto porque por ahí mismo está molestando ya. Bien, entonces, en esta barra superior, aquí arriba, Está en la barra de arriba de todo. en el icono este de acá a la derecha, ¿sí? Que dice Preview the current document. O sea, tener una previsualización del documento en el que estamos trabajando. Si ustedes hacen un clic en ese icono, esperan un segundito, se despliega esta lista que les decía antes, que son de hojas de estilo. Vamos a elegir una. Voy a elegir una cualquiera, ¿sí? Podemos ir probando diferentes y elegimos una y hacemos Enter, entonces se produce la transformación del documento y acá al lado la tengo. Así que fíjense que están separados los párrafos que yo marqué. ¿Sí? Tenemos acá separados. Y fíjense que los nombres por lo menos aparecen marcados en verde, ¿sí? Aparecen resaltados. Ya, digamos, esta planilla yo usé una que se llama Danticus Letter. Por lo menos ya recupera las etiquetas de nombre que fuimos poniendo y las etiquetas de párrafo y le da una visualización, ¿no? Ya podemos por lo menos ver el texto que nosotros codificamos con algunos adornos de lo que estuvimos marcando. Obviamente, si ustedes estuvieran trabajando en una edición digital propia, ya tendrían que recurrir a tecnologías más avanzadas, bueno, y se necesita otro tipo de infraestructuras informáticas para hacer ediciones digitales como las que veíamos al principio, pero con esta visión de previsualización, por lo menos,
ya pueden tener una primera aproximación a cómo estaría quedando su texto codificado en TEI. Pueden, si quieren, ir probando otras plantillas. Ahora voy a probar otra, a ver qué diferencia hay. Ahora, por ejemplo, voy a usar esta de Notions Archive. Fíjense que esta me reconoce los párrafos, pero no me marca los nombres. No es tan adecuada a lo que yo estoy queriendo mostrar. Puedo seguir probando varias. Creo que la que elegí al principio, la elegí medio al azar, pero le tenía fe. Creo que esa es la que más se va a ajustar a lo que nosotros... La que yo puse es Danticus Letters. Danticus Letters. Esa es la que yo había elegido primero, Ahora sí. que por lo menos me colorea los nombres. Esto depende mucho de qué elementos estamos usando. Recuerden que nosotros apenas usamos 2 elementos de 200 que tiene TEI, ¿no? Eh, hay, para textos en versos hay elementos que tienen que ver con la estructura del verso, con las estrofas. Para textos como diccionarios hay elementos que tienen que ver con la estructura propia de la distribución del texto en un diccionario, etc. Justamente una de las grandes ventajas de TEI es que es muy amplio, es personalizable y uno puede tomar los elementos que se ajustan a la tipología del texto con el que uno trabaja, ¿sí? No es que es siempre el mismo T igual para todos los proyectos. Bueno, muy bien, los dejo que prueben un poco esto de las visualizaciones, que sigan probando el marcado de elementos, pero básicamente este es el ejercicio que quería que hiciéramos hoy. Este es nuestro objetivo. Pido unos minutos para que lo vayan probando y que me pregunten si llegan a tener alguna dificultad. Abrir alguna luz de luz. Abrir el micrófono. Entonces, Tiene un sonido un poco... muy bien. Bueno, ahora en breve vamos a abrir una sesión de preguntas, así que si alguien acá en la reunión nos quiere preguntar algo, pueden abrir el micrófono y preguntarme. Yo repito la pregunta en voz alta y si no, también la pueden dejar en el chat, ¿sí? Yo la leo la pregunta, también la respondemos y bueno, por supuesto, si acá en el salón nos quieren hacer alguna pregunta, también aquí en el aula también. Pueden ser preguntas también o así que comentarios. bueno, Tipo. Y esto para que se vea ustedes como me que lo que dirán, nos mostraban al principio, donde estaban todos esos mapitas y todo eso, ¿qué falta? Hicimos un montón de marcas, ¿no? Hoy trabajamos un montón, pero lo que se ve es puro texto. Ya no vemos nada más. Estaría faltando algo para mejorar una visualización para algo como que mostrábamos antes. bueno, acá me preguntan, así como en este ejemplo con literatura son necesarias etiquetas que muestran qué es un personaje o un lugar para trabajar con artículos académicos, ¿qué etiquetas se hacen especialmente necesarias? Por ejemplo, para las citas, paráfrasis. Bueno, un poco ya en el ejemplo se responde. Lo que pasa es, a ver, el conjunto de etiquetas de TEI es muy amplio. De hecho, yo no los conozco todos y muy pocas personas conocen todos los elementos de TEI. En general, lo que uno hace es justamente buscar dentro de la tipología de textos con los que uno trabaja los elementos que se adecúan a lo que uno necesita marcar. Bien decís en un artículo académico, bueno, además de las etiquetas estructurales básicas de cualquier texto en prosa, como los párrafos, títulos y eso, también hay etiquetas que permiten marcar lo que es un resumen, lo que son palabras clave, lo que es una cita, lo que es una referencia bibliográfica, etc. Miguel Ángel, sí, escucho. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué Dos tal? preguntas. Primero, en el ejemplo que nos diste, del 1 al 3, de las líneas del 1 al 3, ¿esas siempre tienen que estar para que pueda ser reconocido como TEI?
Bien, me preguntan acá si las líneas iniciales que yo mostré al principio tienen que estar para que el texto sea reconocido como TEI. En realidad, vos me decís las primeras tres líneas. En términos de código, lo que tenemos son las primeras dos líneas, que son la primera, la que indica que el archivo es un XML. Oh, perdón, no estoy dando aquí en el salón, pero no estoy compartiendo. A ver, compartir para que me vean acá también eso. Bien. Les decía entonces, la primera línea que está acá es para que lo pueda procesar la computadora, para que lo pueda procesar como un XML. Esa línea es común a todos los archivos XML, sean del tipo que sea. Puede ser HTML, puede ser TEI, lo que sea. La segunda línea, que es esta, que es lo que visualmente son las líneas 2 y 3, pero en realidad en cuanto a líneas de código es toda la segunda línea. Eso es lo que indica el modelo de XML, y sí, siempre lo voy a tener en los documentos TEI si yo quiero asociar el documento a un esquema y poder validarlo. Este ejercicio que yo hice de ver que acá me aparezca el mensaje de si es válido o no es válido, eso solo aparece porque yo tengo el documento asociado a un esquema. Es esta segunda línea de código, entonces es asociar el documento a un esquema determinado. Yo remuevo esta línea de código, lo que vamos a ver es que Scholarly XML solo chequea que el XML está bien formado, porque lo único que yo le estoy diciendo es que esto es un XML, no le estoy diciendo, si yo saco esa segunda línea de código, que dentro de XML esto es este modelo de TI específicamente. Al volver a agregar esa línea de código que me faltaba, que borré, vuelve nuevamente a comprobar la validez. Esa es la función entonces de estas primeras líneas de código que van a estar en todos los documentos TEI, pero puede ser que varíe, por ejemplo, el esquema que estás usando. Como les comentaba antes, nosotros estamos usando un esquema general, pero hay otros esquemas más específicos, específicos para artículos, específicos para prosa, específicos para verso, etc. Con eso quedó respondida la pregunta. Sí, eso quiere decir que no puedo un texto marcarlo, pensando en la pregunta de Cristian Carrillo, no puedo marcar un texto con etiquetas YATS y con etiquetas TEI al mismo tiempo. No, O hago exactamente. uno o hago otro. Claro, exacto, porque al ser dos dialectos diferentes de XML, si uno intentara mezclar las etiquetas de uno con las etiquetas de otro, para la computadora eso sería muy problemático, porque le estoy mezclando dos lenguajes informáticos distintos dentro de un mismo archivo, entonces no va a saber cómo procesar. Sí, lo Que pregunto Jats, por porque cierto... normalmente, perdón, sí. No, no, decime, decime. Sí, porque normalmente cuando marca uno, yo marcamos mucho nosotros Jats, eh, no marcas el body, es decir, en general no marcas el body, marcas nada más las referencias y las citas, y eso es todo lo que haces con el body, ¿no? Entonces, la idea es que si lo complementaras, así sería mucho mejor tener un artículo o ¿Quieren un hacerle texto alguna bien pregunta marcado también? doblemente, ¿no? Porque casi la mayoría Claro, de las cosas que haces con Yes. Tay, marcas Y bodies, ahora, ¿no? Gaby, Más parte más hacemos fuerte. también preguntas en el audio. sí, porque además dentro del texto se tiene el cuerpo, pero también se pueden marcar espacios, posfacios, ¿no? Todo este tipo de textualidad que también forma parte del texto, pero que quizás no está dentro del body. Respecto a lo que me decís de la doble marca, bueno, seguramente ya sabes que JATS también es una forma de XML, ¿no? Tiene también Sí. esta misma dinámica. Entonces, lo que tendríamos que tener son dos documentos paralelos, ¿no? El documento marcado en T y el documento marcado en JATS. Lo que pasa es que, claro, eso es una duplicación de trabajo que en términos prácticos eh, está bueno en términos teóricos tener toda esta variedad y doble marca, pero me imagino que para una revista sostener doble marcado es muy complejo. Hay revistas científicas que trabajan en TEI directamente. JATS tengo entendido que es muy popular aquí en América Latina, pero por ejemplo en Europa y creo que en Europa especialmente, creo que en Estados Unidos también hay varias revistas que marcan con...
Muy bien. Y la segunda pregunta es, teniendo el texto aquí, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un texto en un bloc de notas y luego lo pegamos aquí? Es decir, Sí, ponemos las sí, primeras dos líneas y luego pegamos de un bloc de notas, pegamos el texto y luego lo empezamos a etiquetar. ¿Sería ese el perfecto, sí, procedimiento? eso es un buen flujo de trabajo y es interesante lo que vos marcás de pasar por el bloc de notas para asegurarse de que no estamos trayendo etiquetas extra. Yo le decía, ¿no? Que cuando estamos trabajando en el Word o en otro procesador de texto, cuando introducimos una negrita, una cursiva o cualquier indicación de formato sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es introducir etiquetas, solamente que el programa las procesa por detrás, por así decirlo, ¿no? Nosotros vemos el resultado, pero en el fondo lo que estamos haciendo cuando introducimos una negrita, una cuchilla, es introducir estas etiquetas. Por eso es importante lo que vos decís de pasar por el bloc de notas para asegurarnos de que lo que nos traemos es solo el texto, ningún tipo de formato de etiqueta extra. Ujú. Sí, claro, no los Eh, otros textos le agregan. Muy bien. Muy bien. Natalia pregunta si hay alguna extensión de Visual Studio que sea útil para las humanidades digitales. Sí, hay varias extensiones que son útiles para humanidades digitales en general. Eh, yo no podría contestar por todo el mundo de las humanidades digitales, que es amplísimo, seguramente son más las que conozco que las que conozco, pero sí, concretamente para edición digital hay algunas otras extensiones que son útiles. Y por ahora, cuando ya estemos cerrando el taller, que ya estamos en pocos minutos, yo antes de despedirme quería dejarles, de hecho, voy a poner aquí y a mostrarles nuevamente estaba mostrando al principio, porque aquí en estas diapositivas, al final de todo, que ustedes después van a poder descargar, al final de todo lo que dejo es una serie de recursos por si quieren seguir explorando, y particularmente en este recurso que es TityHub, que es un sitio donde tienen una cantidad de tutoriales y de recursos relacionados con edición digital. Hay un tutorial sobre Paint específicamente y hay un tutorial sobre Visual Studio Code, donde pueden buscar más información sobre extensiones útiles. Están interesados en ese tema de las extensiones y en explorar para qué más se puede usar este programa, vayan a TityHub, vean ese tutorial de VS Code y después es cuestión también de empezar a averiguar dependiendo de las necesidades concretas que ustedes tengan, porque ya les digo, yo conozco quizás más lo que tiene que ver con edición digital, porque esa es mi especialización, pero hay un montón de cosas que se pueden hacer desde el Visual Studio Code relacionados con humanidades digitales. Si interesa participar en alguno de los proyectos del laboratorio, contactarnos para trabajar en tareas de código. Muy bien, acá no sé si se escuchó, nos dice Jimena que si hay alguien que está interesado, interesada en seguir trabajando con T y con proyectos de codificación y tiene ganas y tiene la disponibilidad para colaborar con los proyectos de laboratorio, se puede poner en contacto con nosotros, que siempre estamos trabajando en algún proyecto y siempre se necesita gente con ganas de aprender, de seguir investigando esto que es la codificación con T. Además es un tipo de tarea que se aprende inevitablemente haciendo, ¿sí? Uno puede aprender la teoría en muy poco tiempo, pero realmente no se termina de internalizar hasta que uno no se pone a trabajar con un texto, empieza a ver cómo es codificarlo, empieza a encontrar los problemas que tiene, cómo se puede solucionar. Y decirles eso, que después, ahora cortamos la grabación y que después la subimos a YouTube. La Muy bien. compartimos. Bien, acá algo que yo tenía que terminar de confirmarles, me dicen que efectivamente cuando terminemos vamos a cortar la grabación y luego la vamos a subir a YouTube, ¿sí? Al canal de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, tiene un canal en YouTube, ahí en breve van a poder encontrar subido la grabación del taller de hoy. Los invito a todos, los que nos están siguiendo en la sala de Zoom, los que están acá conmigo, a que exploren estos recursos que tengo aquí en pantalla. Les dejo tres recursos que son el sitio TityHub, ¿sí?
Es un sitio donde, como decía recién, van a encontrar varios tutoriales y materiales de apoyo en todo lo que tiene que ver con edición digital y trabajo con el texto. Concretamente hay un tutorial de TEI muy completo, ¿sí? Donde van a poder introducirse y profundizar más de lo que vimos en este taller, van a poder encontrar más elementos, más detalles, cómo se puede usar este estándar. Y después van a encontrar también otros tutoriales sobre otras tecnologías que quizás les puedan resultar útiles. Después les dejo el enlace al sitio de la revista de Humanidades Digitales, la RHD. También tienen del Journal de la TEI, perdón, que es la revista de artículos que publica en general los trabajos que se traen a los congresos de la TEI, como que vamos a tener este año aquí en Buenos Aires. Hace poco se publicó el primer dossier en español de este journal, así que pueden aprovechar, ¿sí? Para leer allí los artículos que hay. Y bueno, creo que eso es todo. Les agradezco entonces a todos los que se unieron por el Zoom, a todos los que vinieron a participar aquí con nosotros. La verdad ha sido un gusto tenerlos aquí con nosotros. Y bueno, con esto ya vamos dando por finalizado el taller. Quiero, antes de cerrar la sala, dar un momentito si alguien tiene una última pregunta, un último comentario que quiera hacer antes de que cerremos. Bueno, muy bien. Parece que está todo más o menos claro. De todas maneras, ya les digo, después la idea es que vayan a probar, prueben otros textos, entren en estos enlaces que les dejo si les resultó interesante. Y por supuesto, si después quieren seguir trabajando con esto, y quieren participar en un proyecto y ver cómo es el uso aplicado de la TEI, por supuesto nos pueden contactar, van a ser muy bien recibidos. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Con esto me despido por hoy. Gracias. Vamos a dejar de compartir, dejar de grabar.